Hola queridos hermanos, a continuación les estaré presentando una conversación que hemos tenido con nuestro hermano Oscar David de Dallas, Texas. Varios de ustedes ya conocen al hermano y así como muchos de nosotros, este hermano empezó en las cuatro paredes donde lo llamaron a ser líder o lo querían poner como un pastor en esa iglesia y mejor dicho lo querían trasladar o ponerlo en cargo de un nuevo templo. Y ahí él iba a recibir un sueldo como pastor bajo la cobertura de esta iglesia o asociación que lo estaba reclutando. Y bueno, eso no se dio. Dios lo apartó de ese enredo que es muy común en el ámbito cristiano. Y llegamos a conocer al hermano y a su hermosa familia. Poco a poco el hermano fue ganando a su familia con la verdad de la palabra. Y vino una segunda prueba. Durante la pandemia, que muchos ya conocen, había el afán de huir a las montañas y él estaba a punto de irse y perderlo todo. Pero Dios tuvo también misericordia de él ahí y lo libró a él y su familia de ser engañados y él se quedó en Texas. Y después de eso aún más hermanos, más familia se unieron a su congregación pasando pruebas y aprendiendo y creciendo. Pero se mantuvieron juntos y han llegado a ser unos hermanos muy queridos que siguen creciendo y siguen dando fruto para la gloria de Dios. Y bueno, han recibido aún, yo creo, mucho más y Dios los ha bendecido, no solamente en las cosas espirituales, pero también con su labor, con el fruto de sus manos. Y bueno, estamos muy contentos de que Dios nos ha dado la oportunidad de compartir con ellos ya varias veces y ver su crecimiento. Vamos a hablar un poco de su experiencia siendo llamado a ser un líder por una organización cristiana y cómo terminó siendo igual un líder y trabajador de la forma que naturalmente Dios lo quiso ser. Bueno hermanos, aquí estoy en la casa de mi hermano Oscar Ramos de Dallas, Texas, y nos invitó aquí a su casa muy bonita. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, hermano. Bueno, honrado de tenerlos por acá. Un saludo a todos los hermanos igualmente. Y los estamos invitando aquí de igual manera con este video a la intimidad de mi casa. Gracias, hermano. Bueno, hemos hecho una enseñanza hace poco acerca de un tema que no le gusta tocar mucho a las personas, especialmente en iglesia, acerca del dinero. Y se trata de cómo ofrendar, cómo apoyar a hermanos y cómo también apoyar afuera a tu prójimo, dar limosna, pero mayormente en este caso la razón que estamos aquí es porque pues tú tienes experiencia en las cuatro paredes, en la congregación, donde el caso del diezmo, las ofrendas, tú lo conoces muy bien porque tengo entendido que te querían hacer pastor, ¿cierto? Sí, bueno, creo que hemos vivido, por lo menos en mi caso, todas las etapas y he tenido que aprender ahí en el camino, cometiendo errores. Pero sí, puedo decir que cuando estaba en las cuatro paredes, pues hay un sistema muy estricto con respecto a lo económico. Tienen un sistema bien organizado y las ideas que le meten a las personas en su mente es algo fundamental para llevar a cabo todo este sistema económico. Ok, entonces tú estabas en una congregación y cuéntanos cómo fuiste subiendo así y te vieron estas personas, los pastores, te vieron que tenías un llamado así de líder. ¿Cómo pasó más o menos? Bueno, yo llegué a las cuatro paredes siendo muy joven, 16 años, y llegué con el anhelo de buscar al Señor. Y en el transcurso que fui avanzando, pues miraron que yo tenía un cierto interés de querer hacer algo. Entonces tomaron eso de mí, ya que pues muchos tienden a ir simplemente por escuchar, sentarse, y pues yo tenía el deseo de hacer algo más. Entonces ahí como que me reclutan, por decirlo así, al ver de que era activo. Tenía potencial, exactamente. Influenciaba, entonces pues empezó todo como un líder de jóvenes, entrando a los jóvenes. Después de ahí yo quería predicar, yo quería enseñar la palabra, todo eso.
Entonces ya cuando empezaron a instruirme, aún en las prédicas y todo, yo me acuerdo que era como limitado, ¿no? Ten cuidado de hablar de esto, anima a las personas, elévales, hazlas sentir bien. Los mensajes de exhortación son para el pastor y no para los demás. Los hermanos se van a ir en tu contra si les predicas exhortación. Entonces era como que hazlo, pero con estas restricciones. Prácticamente así fue como fui avanzando hasta... Ok, wow. Entonces ahí fuiste subiendo, así, entrando en confianza y vieron este potencial en ti. Y pues aquí viene la parte interesante y estamos hablando justamente de esos casos de personas que estaban en las cuatro paredes y hay un sistema de manejar las finanzas, la economía en esa congregación, que la estructura es muy similar a una organización, un negocio. Y eso es lo que estamos hablando, o sea, cómo se convierte esto en un negocio. Entonces, en tu caso, vieron ese potencial y tú me habías contado que después de ver ese potencial te querían poner como cabeza de una congregación o líder de una congregación ya como unas cuatro paredes, un templo, un edificio. Y te empezaban a también decir cuánto ibas a ganar y tu ingreso, pero cuéntanos un poquito cómo empezó eso, que te dieron la ilusión y cómo fue. Bueno, en ese tiempo pues yo trabajaba, tenía un trabajo normal y tenía cierto ingreso. Entonces cuando yo ya estaba más activo, que ya participaba en la música, predicando, tenía multifunción, se hicieron comentarios en varias ocasiones de abrir otro edificio y donde se me aconsejaba, usted puede ir a pastorearlo, y bueno, se le pone un salario algún salario de $1000 por semana, y va a vivir tranquilo, va a estar bien, va a estar predicando. Conforme vayan llegando más personas, pues ahí se puede ir mejorando, y a los diezmos de aquella congregación se mandan los diezmos de diezmos que llaman ellos. Los diezmos de diezmos. Lo envían para acá, que sería la central, y ese fue el plan, que nunca se dio, sí, pero sí estaban esos planes, pero se me ofrecía. ¿Eso fue en donde estabas o iban a abrir un nuevo templo para que tú...? Iban a abrir un nuevo templo. Y te dijeron que, entonces sí, no llegaste a hacerlo. No llegué a hacerlo. Bueno, pero ya te dijeron todo el plan, más o menos. Exactamente. Entonces sabemos que esto es muy común, esto pasa justo ayer. Hablé con otro muchacho, estaba en la reunión que tuvimos, que era la misma cosa, sí, mismo sistema. Y el punto es que empiezan a ilusionarte de que vas a tener un puesto de trabajo, básicamente, que recibes $1000 a la semana, algo así. Entonces, ¿cómo ellos saben cuánto dinero, o sea, cómo se supone que ellos saben cuánto dinero vas a estar ganando? O sea, ¿cómo se...? Bueno, matemáticas simples. Por ejemplo, en el lugar donde yo estaba, nosotros en su momento llegamos a ser tesoreros del lugar. Y simplemente todos los diezmos y las ofrendas que llegaban iban a un fondo de la iglesia, de una cuenta bancaria. Entonces el pastor tenía su salario, y prácticamente conforme los hermanos que llegan, tú puedes hacer una estadística. Cuando van a abrir un lugar, usualmente toman un hermano y lo mandan con 2 familias para que lo vayan a apoyar. Esas 2 familias ya llevan la responsabilidad económica y la responsabilidad de estar apoyando a aquel que va a ser el pastor de la congregación. Entonces, con 4 familias, 5 familias, ellos saben que se puede estar recaudando ese dinero. Wow, ok, entonces ya lo tenían de una manera planeado. Ellos saben sacar las estadísticas de cuánto puedes ganar dependiendo de cuántas personas, todo eso. Y puede llegar a ser como una especie de esa forma de hacer negocio de pirámide. ¿Has escuchado eso? Sí. Tú reclutas a una persona, esa persona recluta a 2, 3, se va multiplicando, y mientras sube la pirámide, pues tú estás más arriba. Exacto. Y recibiendo el ingreso. Exacto. ¿Tú crees que acá hace lo mismo? Es lo mismo prácticamente, porque
Después de eso, por lo menos yo no tuve la experiencia, pero sí hermanos muy cercanos a mí, donde se practica lo llamado células en casa, donde envían a una persona y esa persona tiene la responsabilidad de traer cierta ofrenda de ese lugar. Si las personas que llegan no la dan, pues el líder de esa tiene que pagarlo. Wow. Entonces es como Hay que una cuota. hay una cuota, es como que es algo seguro. Entonces tú vas, reclutas empiezan en casa, después de que reclutan en casa, los traen al templo. Entonces, y es así, es un sistema. Un sistema de pirámide y también un sistema de ventas, que por ejemplo, si te dan un producto a ti, como cualquier producto, me acuerdo una vez Mary Kay de maquillaje, me acuerdo mi mamá estaba en eso hace años, y te daban el producto, pero tú tienes que vender el producto, Sí. o si no tú lo tienes ahí, lo has comprado y básicamente es tu dinero que se echa a perder. Estancado ahí, sí. Entonces, al final hay una cuota que tienes que llegar a esa cuota, o si no, tú estás pagando el precio. Bueno, entonces sí, parece un negocio, una organización, y esto tú puedes, yo creo, y no sé si estás de acuerdo, que la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas están en este mismo sistema. Sí, mira, yo recuerdo haber visitado muchos lugares donde íbamos a tocar cuando hacían eventos como músicos, y recuerdo haber visto el sistema que se movía, y al estar tan cerca, mirando todo, prácticamente es el mismo sistema. La base, como el fundamento donde empieza todo, es el templo. Ahí es donde empieza todo, motivar a las personas para comprar el templo, para hacer el templo. Entonces todo ese dinero entra y pues no hay ningún tipo de registro de que se gastó tanto en varillas, se gastó tanto en esto. Simplemente en ocasiones yo recuerdo que se reunía dinero y de repente ya no estaba el dinero, porque aquí hay gastos, siempre el dinero sigue saliendo, hay que pagar biles. Sí. Entonces era un sistema repetitivo donde después de construir el templo viene el fondo del templo, entonces nunca acaba, ¿me entiendes? El problema del dinero es fuerte, por eso estamos haciendo estos videos enseñando al pueblo que hay una manera correcta de hacer las cosas. Sí. Entonces cuéntanos un poquito de cuando te despertaste. Quizás no todo el testimonio entero, pero cuando despertaste te diste cuenta que esto era una clase de manipulación, no estaba correcto en los ojos de Dios. ¿Y qué hiciste para rechazarlo? Y cuéntanos un poquito de eso. Bueno, recuerdo que hubo como una alianza en el lugar donde yo iba con otro lugar, y empezaron a hablar ya de más cosas como votos. Vamos a hacer votos con el Señor, y era un tipo de compromiso que hace la persona donde se compromete a dar cierta cantidad hasta tal tiempo y el Señor te lo va a recuperar, y así. Bueno, nosotros caímos un par de veces en eso y no era como que nos molestaba, porque siempre el pensamiento estaba que te ponen que lo haces como para el Señor y que hay que ver al pastor o el que tiene el dinero que hace con él. Pero empezamos a ver situaciones así, como injusticias, como de repente hermanos con necesidades, hermanos sin tener para pagar la renta, o sin tener para la comida, o sin tener esto, y era como que el comentario: si ayudamos a uno, va a haber que ayudar a todos. Cosas así, y a veces sabiendo que había. Entonces, como que el beneficio del templo era sobre la iglesia verdadera, que eran los miembros. Entonces, cuando yo vine y empecé a escuchar la enseñanza del pecado no se enseñará más de vosotros, sé que habla estrictamente del pecado, pero al escuchar la verdad te hace libre en general. Entonces fue como que mi mente, ¿me entiendes?, se cayó una escama y pude ver más ampliamente. Y no vi solo el pecado, sino que empecé a ver toda esta estructura que estaba a mi alrededor. ¿Te diste cuenta de la mentira? Me di cuenta de la mentira. Entonces ahí fue donde empecé a cuestionar por qué esto, por qué lo otro, y empecé a preguntarle al Señor: Señor, ¿verdaderamente este es tu evangelio? Llegar, sentarse, escuchar, pagar los diezmos, porque los ladrones no entran al reino de los cielos. Y bueno, como que uno calma su conciencia: bueno, estoy a cuenta con Dios porque pago los diezmos. Sí. Entonces ahí fue donde empecé a despertar y a inquietarme más, y a darme cuenta que aunque yo estuviera aportando económicamente, mi alma estaba muerta en pecado.
Ok, entonces no llegaron a darte tu título entonces oficial, tu No, certificado. no Porque hay un ahí. certificado. Hay un escuchaba. certificado, Y sí. te lo pueden dar, te lo pueden quitar. Sí, como sí. si fuera Y hay una organización todavía más sofisticada, que es una licencia, la licencia de pastor. Está el título, está la licencia de pastor. Entonces, tú con esa licencia ya tienes como una autoridad más. Aún puedes viajar, puedes agarrar visa, puedes agarrar muchas cosas si estás en otro país con esa licencia. Que muchos lo utilizan para venir y quedarse aquí simplemente. Sí. Entonces, yo no llegué a eso, la verdad, pero sí el lugar donde hubo esta unión, sí promocionaban eso, era como algo especial. Sí. Wow, el que tenía la licencia era alguien superior ahí. Así que eso está pasando, es muy común en el pueblo de Dios, pero gracias a Dios están saliendo las cosas a la luz, las mentiras están siendo expuestas. Y no es para solamente difamar, porque no hemos mencionado personas ni congregación, nombres, pero así está la mayoría y se está primeramente usando el sentido común. La persona se da cuenta, esto es manipulación, pero los hijos de Dios a veces somos ingenuos, entonces hay que leer la palabra con discernimiento, con sabiduría. Y entonces, hermano, ahora que has estado ya, pues se puede decir que Dios te ha dado un llamado para liderar, para ayudar, para velar por las ovejas, cuidarlas, enseñarles la palabra. Yo he estado acá en la congregación de Dallas y me he dado cuenta que sí está creciendo, han pasado sus pruebas, no ha sido fácil, pero veo que Dios está haciendo algo muy bonito en este lugar. Y entonces, ¿cómo tú dirías que, o sea, no lo tienes todo perfecto, o sea, todo figured out, como se dice, pero más o menos, ¿cómo es la dinámica del dinero ahora? O sea, ¿cómo es la dinámica de las ofrendas o del apoyo? ¿Cómo tú dirías que en lo que has experimentado estos últimos meses y años? Bueno, primero que nada, tuvo que crecer un amor no fingido en medio de nosotros, para que se tumbara o se cayera al suelo todo tipo de desconfianza, ya que muchos salimos de ese sistema religioso y traíamos heridas similares en el ámbito económico. Entonces, a partir de ahí, ese nuevo amor que el Señor pone nos hace ver y recordar la palabra del Señor, el contexto correcto, cuando la palabra dice que el obrero es digno de su salario, y también está al otro lado, porque eso es algo que se excusa mucho en las cuatro paredes, esa palabra, el obrero es digno de su salario, el obrero es digno, pero aquí lo importante es discernir quién es un verdadero obrero del Señor y recordar también que el asalariado el Señor no le agrada, huye y deja las ovejas, simplemente está por el dinero. Entonces, por lo menos en medio de nosotros hemos aprendido a discernir y a ver la necesidad que puede haber entre nosotros. Y no tanto solamente aportar económicamente, sino enseñar al hermano a ganarse su pan. Sí. Entonces, a darle el pan y enseñar a ganarse su pan. Y a trabajar. Entonces, si hemos visto un hermano que tiene una necesidad, no hemos dudado ni un segundo en no suplirla, pero también a enseñarle a que sienta el valor de las cosas. Para no ser mantenidos, aparte de trabajadores, pero al mismo tiempo cuando hay una necesidad evidente, pues están ahí para apoyar unos a otros. Totalmente. Y entonces, hermano, tú no vives de ofrenda, ¿cierto? No. O sea, ¿tú trabajas? Claro, yo tengo mi trabajo. Y encima de eso estás pues así ayudando en la iglesia y estás bien ocupado. Sí, bastante. Entonces es posible pues apoyar, liderar, velar, enseñar y tomar tiempo y horas para tener una unidad entre hermanos. ¿Es posible hacer eso y también ir al trabajo? Sí, totalmente. Yo creo que el Señor nos va capacitando y nos entrega un balance perfecto. Y yo tuve que aprender a morir también a mis cosas. Es un trabajo duro, pero uno tiene que renunciar también a ello. Y al renunciar es como si el Señor tiene cuidado de eso, porque Él conoce nuestras necesidades. Él sabe que necesitamos comer, vestir, suplir para nuestra casa. Entonces, aún Pablo, pues siendo un apóstol, teniendo un gran llamado, pues trabajaba, se ganaba su pan y al mismo tiempo el Señor le suplía. Al mismo tiempo el Señor miraba la necesidad de Pablo y ponía en el corazón de los hermanos ayudarlo.
Entonces he aprendido eso, a aprender a recibir lo que viene del Señor y que el Evangelio no es una fuente de ingreso. El Evangelio es la vida eterna en el Señor y es gratuita, como dice la palabra del Señor, venir y tomarla gratuitamente. Entonces, sí, yo tengo mi trabajo, lo desempeño y también con mucho amor sirvo a mis hermanos. Qué bueno, hermano, gloria a Dios. Gracias por compartir estas palabras. Y por último, ¿qué consejo le darías a esos que están así en tu posición que estabas, de que te están llamando para ser pastor y recibir un ingreso así y que tú de un principio dependas de eso, o quizás que ya están ahí, pero Dios le está diciendo que algo está mal? ¿Qué consejo les daría a esas personas? Bueno, primero que nada, es muy importante que consulten todo lo que están haciendo al Señor. Yo sé que hay muchos que ignorantemente hacen cosas como yo lo hice, pero el Señor tiene misericordia si lo buscamos con un corazón contrito. Vamos al final a dar cuenta de todo lo que estemos haciendo, y yo les diría de que aprendan a conocer con quién están, y que a veces el cuestionar o el pinchar, como hemos dicho en ocasiones, sirve para ver qué hay en las otras personas. Entonces, sea quien sea que los esté influenciando, si está un pastor arriba de ellos, que vean si es un verdadero obrero, que vean sus frutos, que vean qué es lo que está haciendo. Y de antemano que sepan de que el Evangelio no depende del dinero, no depende de nada económico, depende de la fuente que viene de Dios. Entonces, si ustedes están atrapados, mi consejo es que huyan de eso antes que sea demasiado tarde. Pidan a Dios que tenga misericordia, porque eso prácticamente termina a ser un negociante de ovejas, prácticamente. Y se terminan adueñando de las ovejas, y la oveja más pudiente es la que más cuidan. Entonces, al final comercian el Evangelio y comercian a las ovejas. Y va a haber una paga de eso. Así que vayan al Señor corriendo lo más pronto que puedan, y que se quebranten en su presencia y que le pidan perdón. Y si de verdad lo buscan con sinceridad, el Señor los va a guiar a su verdad. Muchas gracias, hermano. No,